Yo quiero hacer una pregunta a Maestro Javier Guerrero y otra pregunta a Maestro Carlos Facio. Se me hizo muy raro que en esa visita que hizo al infierno no apareciera la familia Bush. Yo pienso que son dos doctores honoris causa. Bush padre por el concepto de guerra contra el terrorismo y Bush hijo por la creación del concepto de guerra contra el narcotráfico, la guerra preventiva y por haber implementado el acta patriótica. Y Calderón, no sé, algo tiene que ver ahí, pero algo así como un fresh food de las agencias de inteligencia norteamericanas. Y ahí se relaciona con la pregunta que le quiero hacer al maestro Facio. Concretamente, si cree que la guerra de Calderón es una guerra de Calderón, o sea, aunque él asuma la paternidad, yo pienso que no es una guerra de él, es una guerra de las agencias de inteligencia norteamericanas y él simplemente la está implementando. Entonces, esa sería mi pregunta. Bueno, y si la Ley de Seguridad Nacional también es una iniciativa de Calderón o es una réplica del acta patriótica de Bush. Es una adaptación a México del acta patriótica de Bush hijo. Gracias. Bueno, cuando llegué al infierno no pude visitar a la gran cantidad de cuates que están ahí. O sea, está el Marqués de Sade, está en una bola de tipos, está un filántropo que estuvo en la tierra de Carlos que se llama Dan Mitrione, ¿no? Hay una bola de cuates ahí, Videla, bueno, Videla todavía anda por acá, ¿no? El Pinochet, quiero decir, ¿no? No tuve tiempo de visitar a toda esa bola. Aunque también hay que ver una cosa, en el infierno hay una bola de canallas, pero también hay gente bastante reventada. Es decir, me encontré a Marilyn Monroe y otros cuates que yo pensaba que estaban en el cielo, ¿no? Ahora, en relación a todo esto, efectivamente, la cuestión es que si uno revisa las leyes y uno ve el tiempo de Bush, la famosa ley patriótica o todo este tipo de cosas, lo que pasa es que en un principio, cuando algunos compañeros hablaban de un autoatentado el 11 de septiembre, yo pensé que era una de esas pulsiones que tienen ciertos izquierdistas de que le echan la culpa de todo al imperialismo yanqui, ¿no? Por ejemplo, se cortan un dedo y le echan la culpa al imperialismo yanqui, ¿no? O se pelean con su esposa y le echan la culpa al imperialismo yanqui. Y decían, no, autoatentado, bueno, ¿qué pruebas tienes de eso? Sin embargo, ha habido cosas extrañas. Por ejemplo, actualmente hay un conjunto de ingenieros y arquitectos norteamericanos de diferentes posiciones políticas que están ahorita investigando el aspecto, sobre todo técnico, de la caída de las Torres Gemelas, y están descubriendo que hay una serie de elementos que no se explican solamente porque unos aviones hayan atacado las torres. Todo parece indicar que las torres tenían explosivos dentro que las demolieron. También hay una serie de elementos como el hecho de que se planteó que los pilotos que se habían entrenado allí mismo en Estados Unidos y que eran fundamentalistas árabes, pues que eran Mohamed Atta y no sé qué más, y luego resulta que muchos de esos que habían sido enunciados por el gobierno norteamericano seguían vivos, o sea que los pilotos eran otros. O sea, todo esto parece muy raro y quizás Celso Furtado, famoso analista, tuviera razón cuando dijo que el 11 de septiembre fue el incendio del Reichstag de Bush. Bueno, sobre la guerra de Calderón. La guerra de Calderón yo creo que tiene en su fase más cercana, por poner una fecha arbitraria, fue diseñada en los tiempos de otro que andaba en el infierno, pero que no mencionaron ni Enrique ni Javier, o creo que no lo escuché, un tal Ronald. Que Ronald era un vaquero, un pistolero famoso en Hollywood, que llegó a la Casa Blanca, ¿no? Y después algún vivo tipo de los que crearon la Fox, que no resultó tan estúpido porque ha hecho cosas, es el que inició este proceso en esta fase última. Es decir, otros que
como los que diseñaron a Fox, llevaron a Reagan a la Casa Blanca. Pero él en su campaña electoral ya planteó, o le pusieron el libreto, de que como ya empezaba la crisis del petróleo para Estados Unidos, habría que crear un mercomún energético de América del Norte. Canadá tenía petróleo bituminoso, tenía agua que sirve para generar electricidad, tenía gas. México tenía petróleo, el gas. A veces allá teníamos una petroquímica por Pajaritos y todavía había una industria petroquímica, pero ya por aquellos tiempos entonces se comenzó a desmantelar Pemex. Entonces a Reagan no se le ocurrió nada mejor que crear un mercomún energético América del Norte, donde Canadá y México suministraran la energía al país más depredador de la tierra, ¿no? Bueno, durante su gobierno, esta revolución conservadora que fue casi vis a vis con la Thatcher en Gran Bretaña, Reagan no consiguió llevar a cabo su proyecto. Pero este tipo de proyectos, el que tiene que ver con la parte comercial, económica, siempre ha venido siendo procesado de manera paralela con un ala militar, ¿no? Estados Unidos, los imperios, bueno, siempre procede por varias vías, ¿no? Entonces, en el caso, digamos, de la parte económica comercial, no se logra formar ese mercomún, pero años después, ya posteriores a otro, no el actor, ¿no? El Gavin, aquel que hacía la prueba del añejo, no, ese era el tomador, ¿no? Era un tomador, sí, el de Bacardí, ¿no? Bueno, pero no fue durante ese, fue durante el otro que había estado en Honduras, que todavía está vivo, Negroponte, que se logra doblar las manos a la tecnocracia gobernante que se había instaurado con Salinas y logra crear el Tratado de Libre Comercio. Ahí tampoco entra el petróleo, pero justamente a partir de la inteligencia militar, Estados Unidos comienza a doblarle la mano a la clase dirigente mexicana y a su vez comienzan a terminar con aquel tema del americano feo. Incluso el PRI cambia su ideología, ya no es el nacionalismo revolucionario, desaparece de sus textos, casi en manera simultánea también se va diluyendo en la Escuela Superior de Guerra, ahí por Popotla, la idea, y en otros campos, la idea de que el enemigo, la opción, el riesgo militar para México es Estados Unidos, y se comienza a forjar lo que William Perry aquí en Campo Marte en 1976 definió como el tercer vínculo, el vínculo militar. Un par de antes había aparecido el zapatismo, y entonces a partir de ahí, Tratado de Libre Comercio, brazo militar en clave de contrainsurgencia con un enemigo interno, van operando juntos. Se diseña el Plan Puebla-Panamá, a la par que el Plan Colombia, como parte de un proyecto continental que quería aterrizar en 2005 y antes se quiso hacer para 2003, un área de libre comercio de las Américas, el ALCA. Un ALCA o un proyecto bajo la hegemonía estadounidense, bajo la hegemonía militar del Pentágono, que abriera mercados para los productos estadounidenses, para las compañías transnacionales, pero también que sirviera como fuente para el saqueo de materias primas y también como zonas de mano de obra barata. Entonces, el ALCA naufragó en Mar del Plata cuando Hugo Chávez con Maradona dijeron el ALCA al carajo, pero Estados Unidos tenía, digamos, había venido diseñando otra herramienta, digamos, para consolidar como un espacio geográfico América del Norte,
que fue en 2005 lo que se firmó en Waco, Texas, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. En esta alianza ya hay un componente nuevo. La ASPA es el TLC militarizado, es decir, sobre el Tratado de Libre Comercio que según Salinas nos iba a catapultar al primer mundo en 2005, 1994. En 2005 ya estábamos a punto, como es visible, de alcanzar la prosperidad. Pero bueno, para ser prósperos es necesario que estemos regimentados. Y entonces lo que se ha priorizado en estos últimos 6 años es la seguridad. Y junto con la seguridad, obviamente, como el ejército no se daba abasto, bueno, como las policías no se daban abasto con los malos, entonces hubo que acentuar la participación militar en México en tareas de policía interna. Y como parece que no son tan efectivos, entonces Estados Unidos aterriza una iniciativa Mérida, símil del Plan Colombia, en donde con la zanahoria de que va a donar 7 u 8 helicópteros, 4 o 5 barquitos y cierta fusilería, a un costo muy bajo, pues, puede hacer lo que en realidad les interesa, que es seguir penetrando los organismos de seguridad del Estado mexicano por la vía de las asesorías, de los adiestramientos, de las maniobras militares conjuntas, de la donación de software en materia de inteligencia o migratoria, que en tiempo real les permite a ellos también tener la misma información que las autoridades mexicanas tienen cuando entra gente en sus puertos, aeropuertos, por las fronteras. Es decir, hay todo un diseño, digamos, que viene de atrás y que simplemente Calderón hereda, o habría que plantearlo de otra manera. Tal vez Calderón era un oscuro secretario de Energía, un área donde, como ustedes saben, se hacen algunos pingües negocios. Tenía nada más que a Juan Camilito en el PRI, que le hacía de segunda, que estaba primero en la Comisión de Energía del Congreso, y bueno, del PAN, y a partir de ahí se supone que los descubrieron y a contracorriente de Fox crean la figura de Calderón como candidato a la presidencia. O sea que de vuelta creo que el tema petróleo, seguridad, siguen estando vinculados y no en balde es impuesto mediante un fraude de Estado continuado que arranca en 2003 con los videoescándalos, con el desafuero y luego bajo el terrorismo mediático auspiciado por empresarios de los grandes medios, pero también por el Consejo Coordinador Empresarial. Y luego de las elecciones, mediante 2 operaciones, una previa a las elecciones, que es otra suerte de voto del miedo, la represión en Atenco, se va, digamos, en base a todo esto, conformando pues el aterrizaje de un nuevo modelo de Estado autoritario. Entre los primeros viajes que hace Calderón, una vez que es refrendado por o decretado por el Consejo Electoral de la Federación como presidente electo, va a ver a Washington a Bush hijo y va a Colombia a reunirse con Uribe. No solo fue él, también fueron mandos militares y policiales. Hay que tomar en cuenta que parte de toda esta operación que conduce a nuestros días, que tiene que ver con vínculos con Estados Unidos, hubo 2 figuras claves. Una es Genaro García Luna y otra es quien era el que está ahora de embajador en Londres, Medina Mora. Ellos dos son personas claves que tienen que ver con el nexo, con el gozne entre el régimen de Fox y el régimen de Calderón. Ellos son 2 figuras claves, no las únicas, que tienen que ver con, en la parte de seguridad, con lo que vino después. Es decir, con la continuidad entre un régimen y el otro. Así como también hay otras figuras como Sarucán,
que está embajador en Washington, como Mourinho y como el Cordero de Dios, no, como él, que era de Hacienda, que ahora es candidato del PAN, que también estuvo en una encerrona en una localidad en Alberta, Canadá, con un grupo de grandes empresarios del complejo militar industrial y varios generales con cargos en el Pentágono, y donde incluso estuvo el entonces secretario de la Defensa, Rumsfeld, ¿no?, bajo el gobierno de Bush. Es decir, creo que todos estos elementos nos permiten conjeturar que la tal guerra de Calderón es a México lo que el Plan Puebla-Panamá y su paternidad era a Fox, ¿no? Es decir, el imperio siempre hace que los muñecos hablen por la voz del amo, ¿no?, y ellos asuman los riesgos y consecuencias y pongamos nosotros los muertos, ¿no? En cuanto a la Ley de Seguridad Nacional, si es una adaptación del Acta Patriótica, podríamos decir que sí, pero que esto no es exclusivo de México. Es decir, a partir de que en 2002, fines del 2001, pero creo que a comienzos de 2002 se firma el Acta Patriótica en Estados Unidos, en países como El Salvador, como Argentina, como Colombia, como México, etc., se van adaptando las constituciones y los códigos penales a la nueva terminología del imperio. Una terminología, la ley patriótica, que, como decía antes, recupera también, y como se planteaba inicialmente en la obra teatral que comenzó este acto, vienen de la época de Hitler y Mussolini, que son adaptaciones que hicieron las dictaduras militares de los años 60 y 70 en América del Sur y Centroamérica, y que hoy están siendo recuperadas en México. Yo siempre recuerdo un tema, que es que en agosto hace un año, el 31 de agosto hace un año, en Tamaulipas, Garza, el de Reporte Índigo, Alejandro Garza, ¿no?, el de Reporte Índigo, habló de la posibilidad de un golpe de Estado militar en México, y que si no, en 2012 ganaba la izquierda. Él hablaba de una izquierda tipo el PSOE español, ¿no? Pero a mí me quedó a santo de que Ramón Alberto Garza tiró la hipótesis de un golpe de Estado militar en México. Bueno, yo le he estado dando seguimiento, es decir, no a ese planteo de Garza, sino que veo que lo que él plantea y lo que se ha venido desarrollando en este último año tiene muchos contactos en clave de aceleración de procesos, como de algunos de los que estamos aquí, vivimos en Uruguay, luego en Argentina, y bueno, eso está presente, ¿no? Entonces, sí quiero, hay que salir, como decía Guerrero, a las calles, hay que ir a los barrios, a los mercados, a la plaza pública, pero hay también que exigirle al Congreso. Es decir, yo hay una cosa que he estado pensando en estos días ante la situación de emergencia nacional. Es decir, hay que hacer un esfuerzo para que esos que están en el Congreso se la jueguen. Es decir, sabemos todos que es una clase política corrupta, bueno, pero es uno de los pocos elementos que queda dentro del marco de esta legalidad burguesa que tenemos junto con el accionar popular para frenar este fascismo a la mexicana. Es decir, lamentablemente, ya no es parodia, ya no es Hitler, Mussolini, Calderón, es decir, golpearon al ESME y no pasó nada. Ahí está el sindicato resistiendo, pero ¿y dónde están los otros obreros del país? Tienen cercado a los zapatistas,
¿Y dónde está hoy el Consejo Nacional Indígena? Sí existe, pero hablo de la posibilidad de una fortaleza, hablo de la posibilidad de construir realmente en el corto plazo para frenar justamente el golpe o el golpismo, es decir, de una necesaria unidad nacional de los de abajo. Entonces, es que ante la ausencia, digamos, de esta posibilidad de formar justamente una coalición muy amplia de los de abajo para hacer que un golpe tenga un alto costo político o que se pueda frenar, también hay que exigirle al Congreso que cumpla con parte de lo que son sus tareas. Yo he estado leyendo en estos días el proceso del golpe de Estado en Uruguay. Y dentro del Partido Nacional y el Partido Colorado, que eran los dos partidos tradicionales conservadores, en el momento del ascenso del fascismo a la uruguaya, de los golpistas uruguayos, hubo legisladores de esos dos partidos, algunos ciertamente por oportunismo político, que salieron a tratar de parar el golpe de Estado. Ya era tarde. Me estoy temiendo que en el caso mexicano también se nos está haciendo tarde. Y por eso apelo también a que hay que llamar a su responsabilidad a esa clase política que sí todos sabemos que es corrupta y están las componendas, pero por lo menos hay que llamarla a la responsabilidad y en todo caso, si no, hacerles pagar un mayor costo político. Yo solamente una pregunta a los dos ponentes. La pregunta es la siguiente: si es que alguno de ustedes sabe si hay alguna relación de estas matanzas que se han hecho de los migrantes en relación precisamente con esta situación de violencia que se está padeciendo actualmente. Y me gustaría saber si alguno de los ponentes tiene alguna respuesta ante esto. Van a ser dos preguntas para el maestro Facio. Quiero decirles que yo me nutro, mis neuronas se nutren a través de la cátedra del maestro Facio en la UACN, pero también a través de sus artículos, que cada lunes, con recorcho de la jornada, y los colecciono, porque son oro puro. Bien, maestro Facio, a veces también leo a otros autores, y he escuchado que Edgardo Buscaglia hace mucho tiempo afirma que el fenómeno del paramilitarismo ya tiene muchos años de existir en México, y dice que está conformado por desertores del ejército, y no solamente en México, sino también en Guatemala. Él se refiere a los caidiles, y dice que estos grupos paramilitares están ofrecen sus servicios y son contratados por el propio Estado, pero también por los empresarios y desde luego a los propios carteles. No sé usted qué opine, me gustaría que abundara en el aspecto de los caidiles de Guatemala. Y la otra pregunta se refiere a lo siguiente: también se maneja entre los grupos que pertenecemos a los distintos movimientos sociales, que si la ley de seguridad se aprueba tal como la pretende el presidente, le va a otorgar facultades extraordinarias a él mismo, al grado de que podrá declarar el estado de excepción cuando a él le parezca, y que la idea o la finalidad de esa situación es evitar que en el 2012 se lleven a cabo las elecciones. Bueno, mis dos preguntas se relacionan un poco con lo que plantea la compañera y con lo que acaba de hablar Carlos. Carlos, yo me pregunto, el Congreso, ¿qué papel juega en el sentido de tener esa homogeneidad que entiendo que deriva pues de todo lo que es la clase política, un ente casi compacto que obedece a los mismos intereses? Sin embargo, no pudiera tener
ese Congreso fisuras reales, porque pareciera que es algo totalmente compacto y que obedecen perfectamente a las consignas y que también se la pasan reformando cosas que nos distraen más que necesidad de legislar. Me interesaría mucho saber cómo funciona, aunque también entiendo que ese Congreso es un muro total donde los ciudadanos no tenemos verdaderamente acceso. No encuentro de qué manera se podría romper esa separatividad que hay entre ellos y nosotros. Y también me pregunto, ¿qué sentido tiene para el Ejecutivo y para los tres poderes, que también me pregunto qué papel juegan el otro, el judicial? ¿Qué sentido tiene si de facto están ejerciendo toda esta represión, si todo esto se está dando de hecho? ¿Para qué lo legitiman a través de la legalización? ¿Qué sentido tiene? Por aquí sí, usted. Bueno, primero que nada yo quisiera primero felicitar a los ponentes, porque realmente nos han dicho cosas que están tan a la vista, pero que desgraciadamente la mayoría de nosotros no lo vemos. Somos, a mi juicio, algo así como dijo Bertolt Brecht, analfabetas políticos. Entonces yo quisiera hacer una reflexión y más bien una pregunta, una duda que tengo. Por ejemplo, se ha hablado, todo lo que han expuesto es completamente, exactamente ha pasado y sigue. Hace poco estuvimos puntualizando todo lo que los Estados Unidos hace, por ejemplo, en el Oriente, antes de invadir, ¿sí? Y si nosotros puntualizamos en esa plática, estuvieron puntualizando por números y están haciéndose exactamente los mismos pasos antes de invadir Irak, etcétera, etcétera. Otra cosa que me llama la atención es esto: ¿qué papel tiene la escuela? Se habla y se grita por todos lados que necesitamos educación. Sí, pero mi pregunta es, ¿educar para qué? Porque el fascismo también educa. Y lo que estamos teniendo, por ejemplo, la reforma, la RES y la RIES, que son las últimas reformas que ya entraron en vigor en el año pasado, y una de ellas es, en primaria se pide a los niños calculadoras, esas que valen 10 pesos. Esos niños no van a saber las 4 reglas, bastará con apretar un botoncito para que les dé la... Pero eso, y las 4 reglas son básicas, hasta en las matemáticas más elevadas, hasta para ir a la luna, etcétera, etcétera. Sumar, restar, multiplicar y dividir. Si eso no lo van a hacer, nos enseña a pensar, le enseña al ser humano a abstraer, a formar conceptos. Eso no lo van a aprender los niños. Luego se quita de la historia de primaria, ya no se estudia más que del siglo XV en delante. Y el siglo XV es la llegada de los europeos, la llegada de 1492, pasa el descubrimiento de América. Entonces, de un plumazo se olvida Cuauhtémoc y nuestros antepasados. Se está promoviendo la Ribera Maya y los mayas, etcétera, etcétera. Y sin embargo, se quita la enseñanza en la primaria del siglo de todos nuestros antepasados. En secundaria se saca la historia, nada más en primero se lleva geografía, segundo y tercero desaparece la historia, y en la media superior desaparece la ética, la lógica y la filosofía. Además de que no se habla, ni aún en la Facultad de Economía, no se lee. Ya no se habla de materialismo histórico dialéctico, ya no existe, ¿sí? Ahora hablamos, ya no existen las clases sociales, no hay lucha de clases, lo que hay es la sociedad civil. Necesitamos, pero ¿qué cosa es la sociedad civil? Y lo más triste es que nos pasa desapercibido, porque en este momento
las madres que tienen niños en primaria, deberían formarse una corriente de opinión precisamente para exigir que se vuelva a los, ¿cómo se llama?, a los programas anteriores. Sin embargo, nadie dice nada. Entonces, para mí es sumamente importante. Otra cosa, que pueblo que olvida su historia es pueblo que comete errores. Sin ayer no hay hoy, y sin hoy no entendemos el mañana, ni podemos pensar en el mañana. Y eso es lo que está pasando. Muy suave se va quitando. Pregúntele ahora a usted, a cualquier chico, quién, yo lo he hecho, quién era la corregidora. Casi nadie se acuerda. Y que cómo se llamaba, tampoco se acuerda. Y uno de ellos había una de secundaria, una de prepa y un chico de facultad, de la facultad de ciencias políticas o no sé qué cosa. Esa carrera que está de moda, de dibujo técnico, no sé qué cosa. Es como las ciencias de la comunicación, que para mí son ciencias de la confusión masiva, porque no nos comunican nada. Y entonces yo preguntaba que cómo se llamaba la corregidora. Ninguno de los tres se acordó. Se pusieron allí a pensar. La mamá de ellos, de uno de ellos, dice, ay, José Fortita Domínguez. Ah, dijeron, no sabíamos. Entonces le digo yo, y a ver, ¿por qué le decían la corregidora? Y dice el chico de facultad, eso sí sé. Y le digo yo, a ver, ¿por qué le decían la corregidora? Porque era la que le corregía los discursos a don Miguel Hidalgo. Sí. Y yo le dije, ¿pero por qué? Yo sentí como cachetada, ¿no? ¿Te está burlando de mí o qué? No, ¿te lo dijo tu maestro? No, lo bajé del internet. Ahora los niños bajan del internet, ni siquiera leen. En aquellos tiempos siquiera leíamos y los maestros nos exigían, algunos maestros, porque los barcos se hacían guajes, ¿no? Pero algunos maestros, como el maestro, que fue mi maestro en antropología, nos exigían, etc., ¿no? Otra cosa que me llama la atención es el 11 de septiembre de las caídas de las torres, también fue el 11 de septiembre el Pinochetazo. Sí. Qué coincidencia. Otra cosa, qué coincidencia, ¿no cree? Y otra cosa que también le hemos pasado desapercibida. Se pasan tres fechas cívicas en México a un fin de semana, como es en Estados Unidos. El Día del Trabajo se pasa a un picnic, un fin de semana. 5 de febrero, 21 de marzo y 20 de noviembre. Pregunte a chicos entre los 25 para atrás y casi entre 25 y 30, ¿qué se celebraba o qué se conmemoraba? Porque no se celebra. No se acuerdan. Se acuerdan de la batalla del 5 de mayo, que esa es otra cosa. Y luego, el 21 de marzo, la llegada de la primavera. Fíjese usted los desfiles que se hacen. Nadie sabe qué pasó. Y el 20 de noviembre, pues ya se sabe. Eso ahora ya no se dice 1 de mayo, ahora se dice 1 de mayo. Muy significativo. Y cuando se habla del Día Internacional de la Mujer, se habla, pero no se dice por qué se decretó el Día Internacional de la Mujer, qué sucedió, sino que ahora las feministas, yo no soy feminista, se llenan, sí, que los derechos de la mujer. Y si nos ponemos con lo del aborto y lo que están hablando ahora de que lo que dijo que el Papa se comunicó con la Suprema Corte, etcétera, etcétera, todas esas cosas aparentemente son anecdóticas, pero deberíamos tomarlas en cuenta. Yo les pregunto, ¿estoy bien o estoy mal? Bueno, no sé si alguien alguna pregunta más. A ver, sí. Bueno, no sé si el 13 de septiembre hubo una reunión, se reunió la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Senado. Me parece que Jacob Polensky y otro legislador, no recuerdo su nombre, están averiguando, se están poniendo en contacto con el físico, con el doctor Luis Mochán, sobre el fraude que constituyen
armas que se llaman GT300, que ha estado comprando el Estado mexicano, que son muy costosas, a una empresa que se llama Global Technical, londinense, y que inclusive se ha utilizado esta herramienta en Irak, en Londres, etc., y se utilizan supuestamente para detectar explosivos, droga, pero bueno, este físico y otros que estuvieron allí, Arturo Menchaca, documentan y dan argumentos científicos sobre el fraude pues, que constituyen estas armas, y si ustedes saben algo al respecto, que pues está hablando de ley de seguridad nacional, me parece que es un asunto algo relacionado. Primero, la cuestión de los migrantes. El mundo tiene unos 7.000 millones de habitantes y migrantes son solamente, entre comillas, unos 200 millones, sin contar los refugiados. Ahora, resulta que esos 200 millones son los que han creado la riqueza de múltiples naciones y estados. Por ejemplo, California, si se separara de Estados Unidos, de todas maneras sería una potencia, sería parte del G7, sería G8, no sé cómo sería, pero eso no sería una potencia. Claro, estos migrantes conforman un gran ejército industrial de reserva, y no solamente son demandados porque tengan salarios mucho más bajos que los nativos de los países a donde van, sino que además son trabajadores que no tienen trayectoria histórica gremial, sindical, o sea que hasta cierto punto están indefensos frente a los patronazgos de todos los países. Sin embargo, ha habido una serie de cambios. Por ejemplo, hace años, multitud de campesinos, trabajadores poco calificados, compatriotas, iban a Estados Unidos. Ahora los gabachos ya quieren que vaya gente más calificada, ¿no? Es decir, ya no les basta pues que vayan este tipo de trabajadores no calificados, aunque el trabajador no calificado mexicano es una persona que aprende rápido. Es decir, yo he conocido campesinos mexicanos que llegan allá de Michoacán o de Querétaro y aprenden inmediatamente computación, manejar revolvedoras, tractores, etcétera, ¿no? Calculadoras, por ejemplo, ¿no? Que tú decías, ¿no? Ahora bien, hay una gran discriminación y xenofobia y racismo. Evidentemente, aunque se demande pues, que lleguen estos trabajadores, al mismo tiempo se les somete a malos tratos, a ser hostilizados, a ser hostigados, y evidentemente lo que llaman la sociedad, no la civil, sino la sociedad, no está contenta porque, por ejemplo, el libro de ese señor Huntington, hay un libro que, aparte del choque de las civilizaciones, tiene un libro que se llama ¿Quiénes somos? Los estadounidenses, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos los yanquis, no? Los gringos. Dice, si uno lee el libro, que lo puedes encontrar en unos años, resulta que los comunistas ya chuparon paros, ya no son peligro, ¿no? Lo cual no es cierto, ¿no? Pero mira, eso dice Huntington, ¿no? Eso confunde el comunismo con el socialismo real, que no es lo mismo. Y luego habla de los terroristas árabes, dice, bueno, sí son peligrosos, pero no tanto, ¿no? Lo que el peligro son los mexicanos, porque los mexicanos son una lata, es decir, porque cualquier baboso que llega aquí de Irlanda, o de Japón, o de Filipinas, llega y se hace gringo, por lo menos sus hijos ya son gringos. Se enamoran de Madonna, comen sneakers, van a la serie mundial en octubre, y ya son totalmente gabachos, ¿no? Es como, digamos, como Luis Aguilar en aquella película de Soy Puro Mexicano, que el pocho, ¿no? Sería como Joaquín Pardavé, el nacionalista y el macho, ¿no? Pero los mexicanos tienen un problema, dice Huntington, que son vecinos. O sea, esos cuates, malditos mexicanos, ya cuando están haciendo gringos, vuelven a México y vuelven a escuchar a Pedro Infante. Vuelven con Javier Solís, cantan El Rey de José Alfredo, ¿no? Vuelven con los tacos de Nenepil y con el Zacahuil. Por cierto, una vez le dije a Jorge Castañeda del Zacahuil, me preguntó si era un grupo étnico, una tribu. Porque el pobre Castañeda no conoce nada de México. No sabe lo que son batachines, ni moros cristianos, no sabe nada. De México no sabe nada, ¿no? Entonces creyó que yo hablaba de una tribu, Castañeda, ¿no? Lo que sí sabe mucho de Courvoisier, es muy buen catador, el cuate, ¿no? Entonces, bueno, los mexicanos regresan, igual con sus horribles costumbres, porque dice Huntington, yo no soy racista, lo que pasa es que las costumbres mexicanas y las nuestras no son compatibles, ¿no? Lo mismo decía Pedro Paz, por cierto, ¿no? Ahora, otra cosa, los mexicanos le echan los canes a las gringas, que quieren andar con Britney Spears y con los chavos, ¿no? Con Richard Piper y con los chavos, pero se casa con las mexicanas. Entonces, la bronca es que
otra vez reproduce sus horribles costumbres, porque le pueden echar los canes a Glenn Close, pero se casa con un chicarreño. Es la hora que todos vuelven a sus costumbres, ¿no? Y otra cosa es que no aprenden el inglés porque son una buena imbéciles, ¿no? Por ejemplo, puedes ir a California o a McAllen, Brunswick. Yo conocí un pobre idiota que como quería ligar gringas, porque era malinchista, ¿no? Bueno, perdón, con la malincha no era palabra, ¿no? Pero sí se dice, ¿no? O sea, yo quiero ligar gringas porque así las morenas como Belén ya no me gustan, ¿no? Así que quiero llegar con ellas, un tipo acomplejado, ¿no? Y llegamos a Brunswick, no había nadie rubio. Ves el directorio de telefónico Brunswick y todos son Pérez, todos son Gómez, todos son González, ¿no? Entonces, pobre idiota se quedó muy frustrado, ¿no? Entonces, digo, vete a Suecia. No, mejor a Suecia no, porque las suecas son muy selectivas. Mejor vete a Cuba, porque ahí los que tenemos pegue son los que no somos rubios ni negros. O sea, así, somos así como te pujas, como Lilio Bedoya, o así otros que tenemos pegue, ¿no? En Cuba. Entonces, dice, se casan con las mexicanas, ¿no? Otra cosa, que es cierto, no aprenden inglés, son desertores en las escuelas, lo cual es cierto, pero es que las escuelas de los mexicanos son espantosas, ¿no? No son escuelas como las que tienen los gringuitos, pues, ¿no? Y muchas son escuelas públicas. Entonces, el peligro son los mexicanos. Entonces, hay toda una violencia contra los mexicanos. Lo mismo pasa en Europa. Ya ven que este señor Sartori, que fue condecorado por Ramón de la Fuente, ese tipo odia la inmigración, ¿no? Dice que malditos árabes, malditos tunecinos, malditos ecuatorianos. Y claro, constantemente hay actos violentos. Sin embargo, la migración va a seguir. La migración ya es algo que no tiene marcha atrás y genera un gran fenómeno que es el multiculturalismo. Y esto es un fenómeno que, aunque está siendo combatido por grupos xenófobos y racistas, ya no tiene marcha atrás, ¿no? Ahora siguiente pregunta, no sé cuál era. Bueno, yo pues, pero una cosa, además, que decía, también estos matones que matan migrantes, hay un viejo trabajo del Colegio de México mismo, que es un colegio muy nice, ¿no? Donde ya se planteaba allí, en un trabajo sobre migración, que tiene varios actores, que muchos de estos criminales actúan como barrera frente a la enorme migración de Centroamérica y de México y de otros países latinoamericanos. O sea, no digo que esté comprobado, porque el hecho de atacar a los migrantes es un gran negocio. O sea, se comunican con los familiares del migrante, le sacan lana, en fin, los explotan como tales, como migrantes. Pero aparte parece ser que hay una consigna o algo por debajo que implica que estos tipos están actuando también como guaruras y pistoleros del imperio norteamericano, impidiendo que la migración sea excesiva, ¿no? Bueno, justamente para ligarme con lo que acaba de decir Fabián, ¿no? Y con esta pregunta, Huntington justamente hacía libros por encargo, más que libros por encargo, generaba insumos para la toma de decisiones en la Casa Blanca y en el Pentágono. Guerra de Civilizaciones antecede 5 o 6 años justamente a toda la ofensiva contra el mundo árabe. El Quiénes Somos, de alguna manera, es el libro póstumo, creo que lo saca un año antes de morir, y ahí define al hispano y por mayoría al mexicano como quien es el enemigo, el peligro que va a carcomer por dentro a Estados Unidos, que la ultraderecha concibe como los anglos, que son los descendientes de las 13 colonias, ¿no? Entonces, Huntington de alguna manera deja planteado el tema de la migración, un tema que otro centro de pensamiento de Estados Unidos, el Comité de Santa Fe, allá por 1990, le planteaba a Bush padre que había que correr la frontera de México, del norte de México, hacia el interior. En la frontera de México, en los fines de los años 80, se comenzaba a conformar una gran planta, una red de maquilas, y lo que estaban planteando estos politólogos, analistas, era que esa franja fronteriza había que establecerla en algo que nosotros vemos después, 10,
94, 5 o 6 años después de este planteo. Creo que los primeros planteos del Santa Fe 1 eran del 82, pero en el Santa Fe 2 se plantea esto, correr la frontera, y el plan Puebla-Panamá viene a ser justamente la creación, un corrimiento de la frontera a una línea imaginaria que va del puerto de Veracruz, pasando por Puebla, a Tenco, rumbo a Acapulco en el Pacífico, o a Lázaro Cárdenas más arriba, ¿no? Entonces, es sintomático que este tema de los migrantes, creo que la pregunta hacía referencia a los 72 migrantes muertos de las fosas comunes, al segundo día del hecho, cuando se conoce la noticia, es The New York Times, uno de los principales diarios de Estados Unidos, el que en un editorial plantea en una crítica implícita de la Casa Blanca si ahora el gobierno de Estados Unidos está utilizando a los cárteles de la economía criminal para regular la migración de Sud, Centro y México hacia, de Sudamérica, Centroamérica y México hacia Estados Unidos. Pero yo decía antes que los matacetas se dieron a conocer justamente a través de un video y la ejecución de 3 presuntos delincuentes en Cancún, y ellos son los que denunciaban una red donde había agentes federales, agentes estatales y agentes de migración, justamente vinculados al tráfico de cubanos, de migrantes y de narcotráfico. Entonces, aquí hay una serie de elementos que tienen que ver con las fosas comunes y que tiene que ver, es un tema que yo no he estudiado en profundidad, con la regulación, ¿sí?, de la migración ya al interior de México. A los 70, pasando por la represión al EZLN en el 95, 96, 97, 98, que llega hasta el presente, pero también en las montañas de Guerrero, también en Oaxaca y en otras partes del país, y este paramilitarismo actual que comprende, digamos, estos matacetas a los que hacíamos alusión, pero también a los chicos rudos de Garza García, el municipio más rico del país, que Mauricio Fernández dice que iba a activar cuando llegaba a la municipalidad, ¿no? Y digamos, hay otras variantes, como por ejemplo los comandos que ejecutaron a los chicos de la Liviane, a 18 los pararon contra una pared y los fusilaron, y se llevaron a 5 que están desaparecidos. Es decir, son distintas variables de paramilitarismo. Lo que dice Buscaglia dice otra cosa interesante, que nosotros lo planteamos en 1999, 2000, cuando hablamos de que México había un estado de tipo delincuencial y mafioso, y que eso era lo que heredaba Fox en el 2000. Dice Buscaglia que no se puede entender la actual violencia criminal con sus características de violencia exacerbada, sin entender que en su origen estos cárteles de la economía criminal tienen un pie en la clase política y otro pie en la clase empresarial. Entonces, esto echaría abajo el argumento que ha primado en la lógica de Calderón, de que lo que está pasando, vamos ganando la guerra por goleada, y la mejor prueba de eso es que es un pleito de pandillas, Villa de Salvarca, un pleito entre sicarios, se está matando de unos cárteles a otros. Es decir, justamente lo que estamos viendo en el presente, o esta lógica, digamos, de los capos y los cárteles de la economía criminal, son los grupos operativos, pero parte de esa economía criminal está en la clase política y está en la clase empresarial, con empresas, ya no digamos de fachada legal, sino muchas empresas que son legales y que nos sorprenderíamos si algún día se llevara a cabo realmente una investigación en serio de la economía criminal. Entre ellos muchos bancos y algunas empresas
de prosapia, ¿no? Entonces, digamos que hay diversas formas de paramilitarismo, y algunos de ellos sí, como declaró el jefe de un grupo que se hacía llamar El Grupo, y que fue entrevistado por Becerra Costa en Milenio en 2009, ellos decían que eran policías y ex policías que habían creado un grupo que era financiado por empresarios, financiado por profesionistas, profesionales, y que los contrataban justamente para hacer limpieza social, ¿no? Incluso en esa entrevista dice de manera pública cómo operaban. Dice: de repente nosotros actuamos en un operativo, en el operativo somos apoyados por policías o militares en determinada zona, el esquema que yo hablaba de la Argentina, y muchas veces los capturamos, le hacemos un seguimiento, los capturamos y los entregamos a las autoridades, y los ponen en la cárcel, y al poco tiempo los jueces los están soltando. Entonces, por eso muchas veces aparecen, antes de que lo liberen, muertos en un penal, o dice, aparecen muertos en la calle y se hace aparecer como que fueron víctimas de la violencia criminal o del pleito de pandillas. Está escrito cómo operan, ¿no? Entonces, los caiviles, por favor, los caiviles son otra forma de diversionismo ideológico. ¿Acaso no hay mano de obra en el país, no hay mano de obra nacional como para practicar lo que hacen los caiviles? ¿Quién le enseñaron a los caiviles? Bueno, lo fueron a aprender a las academias de Estados Unidos, en el Canal de Panamá y en Estados Unidos. Y entonces no se necesita mano de obra caivil. Y como instrumentos ya los colombianos han recreado instrumentos y metodología los últimos 20, 25 años, ¿no? Entonces, para ir terminando, no sé, del GT300, creo que estos instrumentos también fueron utilizados para llegar a la madriguera del poeta Bartolomé. Creo que el procurador del Estado de México utilizó este tipo de aparatos para localizar las llamadas, y así fue como le entraron a un radio y que por tanteo llegaron a Bartolomé, que tenía un reloj medio chafa, ¿era, no? No, bueno, y que a un policía le gustó, ¿no? Pero bueno, sí, puede ser un fraude, pero no importa tanto ese tema. Creo que lo otro, que era lo de la ley Calderón, el estado de excepción, y si eso puede llevar a una declaración de estado de sitio que puede llevar a que no haya elecciones. Fíjense, como modelo aparentemente fracasado, a comienzo de año en Michoacán comenzaron a haber, bueno, hubo violencia, se creó un clima de violencia, hubo 3 días o 4 de unas batallas campales entre la tuta y sus muchachos versus el ejército, la marina, la policía federal. Supuestamente murió alguien que el cuerpo no apareció, al igual que Bin Laden, y a partir de ese estado de cosas, los empresarios del Estado dijeron: lo mejor que podemos hacer acá ante el clima de inseguridad es que haya un solo candidato a la gubernatura que elijamos entre todos, que no haya PRI, que no haya PAN, Luego llega la primera candidata, es la Cocoa esta, ¿no? La hermana del sudeste, ¿no? Y aparece la Cocoa, y entonces está el tema de la seguridad del medio. Entonces es posible, ¿sí?, que se esté planificando mediante montajes tal vez la posibilidad de declarar un estado de emergencia y que en ese estado no haya elecciones. O ese fue un laboratorio, y si prendía, eso podría servir como un esquema para aplicar. Entonces, bueno, termino con esto. Miren, lo del Congreso. Yo, de alguna manera, soy un provocador y digo que trato de provocar reflexiones, ¿no? Y pienso que
Sicilia hizo algo bueno. Sicilia, a partir del Estamos hasta la Madre, logró generar un movimiento con eje a las víctimas, que lo mejor que puede pasar es que se conforme como un movimiento nacional. Y él, como estrategia, justamente planteó sentar al presidente, sentar al Parlamento, sentar a la Suprema Corte. Él no lo está haciendo, pienso yo, por las ganas de sentarse con ellos. Lo está haciendo justamente para exhibirlos y, en el fondo, para que si no cumplen con la palabra que están empeñando de manera pública, entonces eso dará lugar a otra fase de la lucha que es lo que yo pienso en la corriente que él encabeza, es una forma de resistencia civil pacífica que es complementaria a otras formas de luchas, y que entonces podríamos, a partir de esa exhibición y del no cumplimiento de la palabra de esa clase política, pasar a una forma de desobediencia civil que genere otro estado de cosas. Evidentemente, el gobierno está esperando también. Yo ahora termino, estaba pensando esta mañana, 2008-2009 florecen los grupos paramilitares o tienen visibilidad, pero los grupos paramilitares, estos que están operando hoy, tienen un proceso anterior. 2006 hubo Atenco, hubo elecciones y hubo APO, y había un ZLN en tregua armada con la otra campaña, y había un EPR que comenzaba una fase de negociación con el gobierno por la desaparición de dos de sus dirigentes. ¿No será que los grupos paramilitares estaban siendo creados para una guerra contra el pueblo en el momento 2006, que venía una acumulación de fuerza en el campo popular de manera sistémica, de fuerzas sistémicas y antisistémicas, pero que justamente por la parte electoral habla en unas elecciones fraudulentas que termina prácticamente en un empate técnico según las cifras del fraude, 15 millones por bando? Quiere decir que aún dentro de lo sistémico había un segmento de la población que quería un cambio, algún tipo de cambio, algunos más radical que otros, pero había fuerzas antisistémicas que estaban llevando a cabo procesos de autonomía, que estaban con las armas a la mano, había un proceso, los indígenas también se estaban reorganizando, el ESME era un sindicato fuerte, solidario, que estaba tratando de generar una unión de los sindicatos por abajo. Es decir, había una red de redes en el campo de lo popular, y es frente a eso que se lanza la guerra de Calderón, y es frente a eso que se militariza el país, y es frente a eso que aparecen los paramilitares. Se le movió la jugada. El ZLN sigue construyendo sus autonomías, el EPR pasó a la negociación por sus dos desaparecidos, ni siquiera hacen campaña de propaganda armada. Es decir, se les movió el escenario que tal vez el gobierno y Estados Unidos tenían diseñado para construir eso que intentaron hacer de varias maneras, el narcoterrorismo, la narcoinsurgencia, esto que decía Hillary Clinton. Es decir, creo que si analizamos estos elementos, había un diseño o un escenario posible, o varios escenarios, que algunos se le fueron moviendo y han tenido que ir adecuándolo, ¿no? Entonces, bueno, creo que en general respondimos todo y nos tenemos que ir.